San Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Iniciamos con leyendo la Biblia y hoy nos toca leer el libro de Mateo capítulo 11 y todos sus versículos. Entonces iniciamos con el primer versículo, que es el 1. En este encontramos que Mateo acá nos está resumiendo que ya Cristo dejó las, podríamos decir, instrucciones específicas, claras, concisas, que los discípulos necesitaban entender a qué los estaba enviando, ya ellos capacitados, pues Cristo, sabiendo muy bien que ellos ya tienen las instrucciones necesarias y completas, pasa a desviarse y empezar a divulgar el mensaje del Evangelio en aquellas regiones donde él se encontraba. Entonces, eso es lo que nos dice el capítulo 11, verso 1. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir, o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: Vayan, y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: Tocamos la flauta pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. En el verso 2 encontramos ya algo que le sucede a Juan estando él preso. Tenemos que verlo de la perspectiva en que Cristo lo vio como algo natural, algo humano. Digamos, en esta parte tenemos que ver que Juan el Bautista es como que seducido, es llevado a la duda. Tanto así que manda a uno de sus discípulos a que vaya e interrogue a Cristo, como para que él se asegurara de algo. Cuando en el bautismo, si recordamos, Juan reconoció a Cristo como el Señor, e inclusive no lo quería bautizar. Cristo le insistió porque era necesario. Escuchó la voz del Padre diciendo que era el Hijo en el cual él tenía complacencia. Y hubieron muchas formas en que Juan como que necesitaba ser ya concreto en cuanto al reconocimiento de Cristo. Pero estando en la cárcel se encuentra con su humanidad, se encuentra como un hombre normal. Y de cierta manera le entra la duda y decide, según nos cuenta acá Mateo,
consultar con Cristo respecto a su duda a través de sus discípulos. En el verso 3 ya sus discípulos se acercan a Cristo y determinan preguntarle tal como Juan lo especificó. Pasamos al 4. Jesús ya les contesta y vayan y les dice que le digan a Juan que ellos cuenten lo que está pasando. En el verso 5 lo dicen: cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, y como que le está haciendo un recordatorio de todo lo que la Biblia o que Juan había escuchado, había leído, había aprendido de que esto sucedería y que a los pobres les anunciado las buenas noticias. Lógicamente no pobres económicos, sino pobres de conocimiento o deseosos de Dios. Eso ya lo tenemos claro. Y que los enfermos eran limpios, los sordos oyen y los muertos vuelven a la vida. Digamos, lo que le está haciendo acá a Cristo es un recordatorio de lo que la Biblia describe hasta en aquel entonces que Cristo haría, o serían las señales para reconocer al Hijo de Dios. Entonces, cuando Cristo hace esto, lo interesante de acá es que Cristo se compadece de él, porque Cristo no pudo haberle dado esta información, inclusive se lo hubiera negado. El mal le hubiera requerido fe para que él pues no dudara. Pero Cristo reconoce la humanidad de Juan. Cristo, dentro de sus términos como el Hijo de Dios y como humano que era, se da cuenta que Juan está lleno de duda. Entonces le contesta de la manera correcta para que Juan se fortalezca y haga a un lado a la duda que lo está agobiando en ese momento. Entonces eso es lo que necesitamos entender hasta el versículo 5. Pero lo bonito de todo es que cuando el Señor reconoce la humanidad de Juan, también le hace algo que de cierta manera necesitaba él, como un sangoloteo, como una forma de confrontarlo de una manera que él necesitaba reaccionar, porque le dice: y dichoso aquel que no encuentra motivo de tropiezo en Cristo, o la duda, o las cuestiones que él estaba percibiendo dentro de la cárcel. Veámoslo de otra manera. Digamos, Cristo se compadece, lo instruye, pero lo sacude. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que nosotros seamos como confrontados. Yo me acuerdo una vez en una oportunidad, digamos, ya llevaba ciertos años en el Evangelio, más o menos como 10 años, si no estoy tan mal. Sí, 10 años más o menos. Y me acuerdo que yo tenía una lucha continua. Y esa vez andaba con varios hermanos y me dijeron: mire, ¿por qué no vamos a una actividad de esta iglesia? Mencionaron la iglesia. Y bueno, yo conocía muy bien al pastor. Yo iba un poquito desanimado porque 10 años luchando con la misma situación, como que dentro de mi humanidad sentía cansancio, ya no quería lidiar con eso. Y bueno, les dije: está bien, vayamos con el pastor. Bueno, al parecer todos andábamos como que contagiados en esa situación, solo que era diferente lucha. Y escucho a los hermanos y hermanas que andaban conmigo a hablarle con confianza, pues le teníamos mucha confianza a este pastor. Y el pastor pues escuchó, y de ahí como que me vio y me dijo: ¿y tú, hermano, cómo estás? Antes que él pronunciara una palabra para, ya sea para consolarnos o para regañarnos, ¿no? Quiero saber cómo estás, me dijo. Entonces le dije: fíjese, pastor, le empiezo a contar a él mi lucha por 10 años, pero yo iba, no sé, yo esperaba como que hubiera: ay, hermanito, no sé. Es que es bien interesante porque yo le decía: fíjese que esto y esto, ¿y qué? Y yo:
fíjese que, ¿y qué? Y yo decía, pero pastor, mire esto y esto y esto, ¿y qué? Y yo decía, oiga pastor, es que le estoy contando que esto ya son 10 años, ¿y qué? Si no la Biblia dice, pues, me empieza a decir. Cristo nos especificó y nos dijo que a él le pasarían cosas muy difíciles. Pero también nos dijo que a nosotros como sus seguidores, y me empieza a ustedes así. Y como que esa sacudida me llevó a un punto donde decir, ¿y qué? Podrán venir otros 5, 10 años, ¿y qué? Y es cierto, a veces uno tiene que ser sacudido, uno a veces tiene que ser confrontado y darse cuenta que Cristo nos especificó que la situación aquí en esta tierra no sería fácil. Lo beneficioso es que no estamos solos y Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo Él? Deja de estar peleando con tu fuerza, a tu manera. Déjalo a mí, déjamelo a mí, déjalo ahí. Haz como que no está. Como que simbólicamente vengas y digas, Señor, aquí está esta situación, te la encargo, ahí miras tú qué haces con ella. Su yugo es fácil y ligera, y camino a la par tuya y tú sabrás qué hacer. Así. Entonces entiendo cómo Cristo, por último, le manda la confrontación a Juan para que él entendiera que era bienaventurado si no encontraba tropiezo por dudar o por confirmar que Cristo era Cristo. Cuando los discípulos de Juan se fueron, del verso 7 al verso 11, el Señor empieza a hablar de Juan el Bautista. Empieza a hablar de lo sobresaliente, lo útil y lo específico, y podríamos decir por qué Dios de cierta manera había encontrado en él, podríamos decir, la responsabilidad o en sí lo valioso que era Juan para Dios. Empieza a hacerlo de esa manera porque ya le mandó a Juan el mensaje, Mateo se dio cuenta, no dijo nada, pero ahora empieza a hablarle a la multitud de Juan, que también había escuchado a Juan como lo estaban escuchando a él, y les empieza a decir que Juan realmente era un profeta sobresaliente. Hasta Juan llegaban los profetas, y que él en el pasado había dicho de que venía Elías, y que a través de Juan esa promesa de que Elías venía se estaba cumpliendo, y que Juan realmente era alguien que nunca se había vestido lujosamente, y que era un profeta definitivamente grande en el reino de los cielos. Digamos, Dios o Cristo pudo haber hablado de Moisés, pudo haber hablado de David, pudo haber hablado de Nahum, de Amós, de Miqueas, pero no. Veamos esto, ¿por qué Cristo habla de esa manera? ¿Por qué Cristo está resaltando? Porque Cristo está haciendo ver lo valioso que fue Juan antes que él viniera. Lo que de cierta manera, veámoslo de esta manera, digamos, si Dios hubiera mandado a Moisés, tal vez Moisés se hubiera dudado. Estoy hablando un tal vez. Pero Dios sabe o sabía, Cristo, que Juan venía de una manera, dotado de una manera espiritual a través del Espíritu Santo, que él era el único capaz de hacer ese trabajo tan necesario antes que Cristo viniera. Y realmente lo que Cristo está haciendo acá era eso. No se centró en su duda, no se centró en su situación humana, sino se centró
en que en cuanto al trabajo que se le encomendó, Juan cumplió con ese trabajo. Eso es lo que Cristo hace en estos versos. En el verso 11, el Señor nos habla de algo que Juan nos deja como enseñanza. Pero si nosotros captamos o aprendemos lo que Juan realmente logró, podemos ser hasta mejores que Juan. ¿Por qué? Porque él dice que él asegura que entre todos los hombres ninguno ha sido grande como Juan. Pero dice, sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Está diciendo que uno de nosotros, fuera de Juan, primero halaga a Juan, pero ahí yo siento como un reto. Entiendes que Juan fue grande y que tú crees, y como que, digamos, nosotros predicadores. Pues te digo algo, puedes ser mejor que Juan. ¿Por qué? Porque al darte cuenta de lo que Cristo está haciendo con Juan y entiendes de lo que Cristo está promoviendo a través de Juan, es conocimiento, es capacidad, es entendimiento, es sabiduría y de cierta manera valentía espiritual. Porque Juan vino y de cierta manera a veces su prédica es muy rígida. Imagínate al decirle a los fariseos, oh generación de víboras. Digamos, es directo, es al hueso, es, ¿cómo le podemos llamar? Tan específico y sin temor. Pero lo que está tratando de decir acá es que si nosotros entendemos eso, podemos hasta ser mejores que Juan. Podemos ser más grandes. Tanto que en el verso 12 dice, desde que Juan vino, el reino de los cielos sufre violencia y solo los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Digamos, si el reino de los cielos sufre violencia, digámoslo así, hablemos de Moisés a Juan. Digamos, cada profeta vivió una situación difícil, tuvo que llevar un mensaje, los rechazaron, los mataban, algo que también iban a hacer con Juan. Pero eso significaba que, digamos, que Dios me haga llamado a mí. Significa que yo ya tengo que tener claro que me van a rechazar, que me van a querer matar. Digamos, como que de cierta manera, cuando yo entiendo eso, le pierdo hasta valor a mi vida, con tal de llevar el mensaje que Cristo quiere que lleve, y por eso me vuelvo violento o incluyo la fuerza haciendo o agradando a Dios, cumpliendo. Por eso dice, para acabar con él. Digamos, si Juan fue valiente, confrontó, si Juan hizo cosas admirables, nosotros que las entendemos las podemos hacer mejores. ¿Por qué Cristo dice esto y hace esto? Porque conoce y entiende que un arma a veces letal del enemigo para todos nosotros es el temor. Es el temor, o a veces inclusive hasta de arriesgar nuestra propia vida. Pero lógicamente el Señor dice, el reino del cielo está sufriendo violencia, está sufriendo fuerza, y solo los fuertes, solo los valientes podrán obtenerlo. Espero que tú entiendas eso y te llenes de valentía y de fuerza de Dios para lograrlo. En el verso 13, nos habla que Juan y todos los profetas eran el anuncio del reino de los cielos. Como que dice, el trabajo de cada uno de ellos era, y la ley, era de hablar de que un día venía Cristo y que un día el reino de los cielos entraría como una embajada a este mundo de maldad, de pecaminoso, donde Satanás es el príncipe y todos los que de cierta manera lo rigen. Se les ha dado el poder de hacerlo. Entonces dice,
y confirma en el verso 14 que si nosotros queremos aceptar esto, que Juan es Elías, el que había de venir, que hace un momento lo mencioné, pero cierra con algo y dice, el que tiene oídos, oiga. Como que el que entiende esto, el que comprende esto, significa que hay personas que no lo entienden y hay personas que no lo pueden comprender. Tanto así que hoy en día hay una doctrina en la mayoría de iglesias que están esperando a Moisés y están esperando a Elías. Realmente estas personas no han entendido que Elías ya vino, según estamos entendiendo acá. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo esperan? Porque no tienen oídos y no entienden lo que la Biblia está enseñando. Yo sé que hablo esto porque realmente, miren, donde yo asisto y la mayoría de iglesias tienen una doctrina sobre la venida de Cristo Jesús. Tanto que, como Apocalipsis habla de 2 testigos, según la creencia de ellos, es que en Moisés y Elías vienen antes que Cristo venga. Pero la pregunta sería, ¿cómo ellos sacaron esa conclusión? Lógicamente, tal vez algún día Dios me permita exponer, lógicamente, estudiar bien esta, podemos decir, esa doctrina que hay, para creer por qué aún se espera Elías. Cuando yo estoy leyendo la Biblia y me está diciendo que Elías ya vino, y vino antes que Cristo viniera. No habla que en la segunda venida vuelve, digamos, la Biblia no me enseña a mí que Elías venga por tercera vez, podríamos decir, como para que yo diga, va a venir en la segunda venida de Cristo. Digamos, tenemos que entender que la primera venida de Cristo, cuando vino como hombre, como cordero, y ahora viene como el Rey de Reyes, como Señor, como glorificado. Pero en esta parte me dice que Elías ya vino. Entonces, el que tenga oídos entienda. Y cuando ustedes escuchen esa doctrina, si la pueden estudiar y si alguien puede narrarla o no sé, darla a conocer, sería algo bueno para que la entendamos y de cierta manera podamos comprender por qué aún en ciertas iglesias, podríamos decir no todas, se cree que Elías aún venga. En el verso 16, Cristo nos quiere dejar algo claro y algo específico, siempre podríamos decir viéndolo a él y a Juan el Bautista, porque primero dice que en este tiempo va, digamos, al tiempo en el cual él estaba predicando a aquel público que lo estaba escuchando, los iba a comparar a los niños que se sientan a jugar en las plazas y a gritar con sus compañeros. Digamos, esto lo podemos visualizar cuando vamos a un parque, niños corren para un lado, digamos, ellos, de cierta manera, por ejemplo, la mayoría de nosotros, cuando llevamos niños a un parque, siempre vamos los mayores, para cuidarlos a que no se salgan por donde pasan automóviles, o de cierta manera se mantengan en el entorno, en un lugar de seguridad. Digamos, todo eso lo hacen con un fin. Entonces, el Señor dice en esta parte que está comparando a esta gente porque de cierta manera ellos están escuchando, están oyendo, pero de cierta manera no están comprendiendo. Porque miren, una cosa es que oír por oír y otra es oír y comprender. Cuando uno lo entiende y lo tiene claro, lo que uno tiene que hacer es, como quien dice, poner en práctica lo que se está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando no se pone en práctica? Digamos, un niño yo le puedo estar enseñando lo mejor, le puedo estar hablando con las mejores palabras, pero como él está ocupado en jugar, digamos, él de esta manera me va a captar, pero no me va a captar como yo quisiera que me captara. Entonces su atención no va a estar, sino va a estar dividida entre lo que yo estoy enseñando y lo que está haciendo. Entonces, en el verso 17 nos vuelve a especificar lo mismo, solo que lo hace de esta manera, porque si tocamos la flauta, pero ustedes
no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron, como que dice. Lo que Cristo está diciendo es que si tan solo comprendiéramos, si tan solo entendiéramos, la situación sería difícil. Los que oyeron a Cristo en aquel entonces no entendían. No comprendían porque, lógicamente, cuando Él pone la figura de tocar flauta, digamos, cuando se hacía ahí en Israel, la mayoría sabían que era momento de bailar, entonces tenían que bailar porque empezaban las flautas. Cuando empezaban las canciones tristes, pues todos tenían que estar como una manera de melancolía, recordatorios, y pues llorarían por lamento de algo. Pero este pueblo no lo hacía, entonces el Señor está dando a conocer lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos lo confirma el verso 19 y verso, si no estoy mal, solo el verso 19 dice, luego, dice, perdón, 18 dice, porque vino Juan que ni come ni bebe y dice que tiene demonio. Entonces, el Señor primero se centra, digamos, ¿por qué nos está haciendo la narración anterior para llevarnos a un punto? Está diciendo que cuando Juan, sigue con Juan, se portaba como se portaba y le hablaba a la gente a veces confrontativa en muchas cosas, la gente decía, demonio tiene, digamos, este hombre no está hablando como por la unción del Espíritu Santo. Luego dice, ha venido el Hijo del Hombre en el verso 19, que bebe y come, y dicen, es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama. Está diciendo, ahora estoy yo con ustedes, Juan ya no está, y ustedes siguen portándose de la misma manera, no creen, no entienden, no actúan. Porque tienen que entender, cuando Juan les dijo tal cosa, lo que Juan esperaba es que ustedes actuaran. Ahora que yo les estoy diciendo tal cosa, lo que yo espero es que ustedes actúan. Eso es importante. Confrontémonos de una manera para que lo entendamos. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Porque yo quiero conocer nada más. Estás mal. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? Porque me dijeron que la leyera y la estoy leyendo. Estás mal. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? Porque me gusta oír. Estás mal. La única razón buena, yo no la confirmo, no, que la Biblia me la buena. ¿Por qué yo leo la Biblia? Es porque quiero aprender a agradar a Dios, como hijo o como siervo. Pero mi objetivo es agradar a Dios. Estoy bien. Quiero entender. Quiero hacer. Estoy bien. Hago esto porque de igual manera, si nosotros no nos acercamos a Cristo con una causa justa, seríamos como esta gente. No hacemos lo que la Biblia dice. Y el punto acá es entender qué hacer, porque la Biblia dice que lo debo hacer.